Reciban un cordial y fraternal saludo, sean como siempre bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes una enseñanza, si se quiere, bastante escandalosa. Vamos a conversar sobre un tema que hemos visto en las diferentes redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales, incluso en los medios de comunicación alternativos, realmente un aspecto que hoy por hoy mancha de manera escandalosa lo que es nuestra sociedad. Y en ese sentido, hemos visto la necesidad desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista estrictamente espiritual, hablar precisamente sobre lo que dicen las Sagradas Escrituras, sobre lo que dice incluso lo que es la Biblia y lo que dicen algunos maestros de la luz respecto a la terrible y espantosa pedofilia. Como todos nosotros sabemos, la pedofilia es esa atracción, ¿verdad? Es esa parafilia que tienen adultos, hombres y mujeres, esa atracción sexual hacia los niños. En este momento estoy recordando una frase de nuestro Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de todos los señores, donde precisamente él decía: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Sin duda alguna le podemos dar diferentes connotaciones a esta frase del gran Kabir, del gran maestro de todos los maestros, porque los niños se pueden interpretar como aquellos seres, hombres y mujeres, que han alcanzado un nivel de inocencia, de purificación espiritual, que son aceptados como niños desde un punto de vista de la cultura iniciática, pero también lo podemos interpretar desde un punto de vista incluso literal, porque cuando estamos hablando de niños, es decir, de estas criaturas que están llenos de inocencia, que están en una edad, qué sé yo, entre 1 y 9 años, 12 años, estamos hablando de niños, y que en la inmensa mayoría de los casos, pues niños y niñas que tienen más o menos la edad que acabamos de mencionar, pues en líneas generales, perdón, y salvo muy pocas excepciones, mantienen un enorme nivel de inocencia. Ahora bien, ahora bien, entrando directamente en materia, repito, todos sabemos que la pedofilia es un aspecto no solamente escandaloso, sino completamente execrable, un tipo de atracción que sienten algunos degenerados, desde ya lo voy a catalogar como degenerado, algunas personas enfermos, verdaderos enfermos, y que hoy por hoy están haciendo mucha presión social, presión política para hacer valer sus, entre comillas, lo que ellos dicen ser sus derechos, aprovechando precisamente que dentro de un mundo donde existen no solamente libertades, sino donde existe cualquier cantidad de libertinaje, donde los políticos siempre se venden al mejor postor, ¿verdad? Se venden al que le entreguen más dinero, entonces estos también muchas veces criminales vestidos como defensores del pueblo y representantes del pueblo, pues sabemos que acceden ante las exigencias de ciertos grupos degenerados, de sinvergüenza, y que quieren imponer sus ideas al resto de la humanidad, de seres humanos, entre comillas, normales, comunes y corrientes. Ahora bien, desde el punto de vista bíblico, desde un punto de vista estrictamente bíblico, vale la pena resaltar de que la Biblia en forma directa no dice absolutamente nada de manera directa sobre la criminal pedofilia, pero es muy contundente y radical respecto a las prácticas que atenten, eso lo sabemos todos nosotros, contra la ética, la moral, la naturaleza humana, incluso contra nuestros niños, contra nuestros hijos, contra nuestros niños. Millones, porque no son hoy por hoy una minoría, podemos hablar de que son millones de personas, sin duda alguna,
que no están de acuerdo con estos postulados, bien sea que estén en la Biblia, no están de acuerdo con los postulados que puedan aparecer en el Corán o que puedan aparecer en el Bhagavad Gita o que puedan aparecer en los diferentes libros sagrados. ¿Por qué? Porque simplemente al ser seres que se han pervertido desde el punto de vista moral, ético, intelectual, sexual, económico, etcétera, etcétera, pues obviamente odian a muerte todo lo que suene a principio, a familia, a espiritualidad, a ética, respeto, buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Es normal hoy por hoy dentro de un mundo tan tenebroso en el cual pues todos nosotros estamos viviendo. Ahora bien, si bien es cierto que no existe una mención de manera literal, de manera directa, ¿verdad? Nosotros también podemos afirmar de que sí existen algunos versículos que son perfectamente aplicables, que en este caso se pueden de manera contundente aplicar a lo que es el aberrante y tenebroso acto de la pedofilia. Y fíjense, si nosotros vemos, ¿verdad? Algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, podemos conseguir en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6, la siguiente oración que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sin duda alguna que hay una advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo en contra de aquellos seres, hombres o mujeres, sin ningún tipo de distinción social, económica, religiosa, etcétera, etcétera, que ose hacerle daño a los niños, que ose, en este caso, hacerle daños a los más pequeños. Y fíjate que si nosotros nos vamos al libro de Timoteo, allí vamos a encontrar en el libro de Timoteo que habla sobre la perversión. El libro de Timoteo habla sobre las aberraciones humanas, cuando dice que precisamente en los últimos días vendrán hombres sin afecto natural. Hoy por hoy nosotros vemos que dentro de, digamos, entre comillas, lo vuelvo a decir, los derechos que exigen algunos grupos sociales, algunas personas que, bueno, que de pronto han adquirido cierta relevancia social, política, siempre con un trasfondo económico, bueno, exigen derechos que son antinaturales, exigen derechos y, no, y todo el mundo, todo el planeta sabe que detrás de ello hay un afecto antinatural. Y uno de esos afectos antinaturales, afecto es sentimiento, emociones, etcétera. Uno de esos afectos antinaturales, ¿verdad? Que contradicen las leyes más normales, lógicas y obvias de la naturaleza, de la humanidad, etcétera, etcétera, es que un hombre quiera estar con un niño, con una niña, o que una mujer adulta quiera estar con un niño o con una niña. Allí estamos hablando ya de manera directa, sin duda alguna, de lo que es la pedofilia. Y repito, precisamente el libro de Timoteo hace alusión de que en los postreros días, es decir, cuando ya estemos a punto de bajar el telón a esta raza aria, pues aparecerán muchísimos hombres y mujeres sin afecto natural. Esta desviación de sentimientos, repito, incluye sin duda alguno la criminal, la aberrante y execrable desde todo punto de vista pedofilia. Y fíjate que literalmente cuando leemos el libro de Timoteo dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, con el ego no hasta el techo de su casa, no. El ego les pega de cualquier edificio por donde estén caminando, porque primero son ellos, segundo, tercero y siempre en ellos. Ahí está el ego, ahí está el amor propio. En pocas palabras, ahí está el diablo, el Satanás particular de cada ser humano.
Dice también que habrán hombres ávaros, vanagloriosos. He conocido unos cuantos por ahí, hombres y mujeres que dicen, yo soy muy bueno, yo ayudo a todo el mundo, es que de verdad yo soy muy buena gente y nadie se parece a mí. Claro, ahí está la mitomanía, ahí está la vanagloria. Dice el libro de Timoteo que habrán muchos hombres por esta época soberbios, blasfemos, es decir, que hablan en contra de los principios, digamos, divinales universales, independientemente del credo espiritual o religioso. Que habrán hombres desobedientes a los padres. Pues de eso ni vamos a hablar, en cómo hoy por hoy los hijos desobedecen a los padres. Ingratos, impíos. Dice también el libro de Timoteo que sin afecto natural. Es decir, hoy por hoy vemos que hay personas que claman sus derechos de poder amar a un perro, incluso de poderse casar con un perro, con un caballo, qué sé yo, cualquier bestia de la naturaleza. Eso describe a un hombre o a una mujer sin afecto natural. Y por asqueroso, repugnante que suene, pues nosotros también sabemos que hoy por hoy existen muchísimas personas de todos los estratos sociales, incluso de todo tipo de nivel cultural, y muchas veces mientras mayor nivel cultural, pues a veces vemos que son más degenerados, a veces, a veces. Y que fíjate que expresan hoy por hoy algunos de ellos de manera libre su afecto, entre comillas, hacia los niños y hacia las niñas, es decir, hacia nuestros hijos. Y mira que también dice el libro de Timoteo que habrán hombres implacables, ¿ves? Es decir, en otras palabras, que sin ningún tipo, realmente sin ningún tipo de sentimiento humano, deshumanizados, completamente deshumanizados, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera, etcétera. Y al final dice que tendrán apariencia de piedad, metiendo gato por liebre. Sí, muchos de esos los vemos en los diferentes planos, incluso de la política mundial, que tienen una apariencia casi que de angelicales. El diablo se viste como ángel de luz, pero es para después enterrarle los cachos a todo el que se le atraviesa. Así, así se disfraza el diablo. Por eso que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de la piedad. Y fíjate que dice el libro de Timoteo que a ese tipo de personas nosotros tenemos que evitarlo. Esto aparece en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Perdón, del 1 al 5. Del 1 al 5. Démonos cuenta que si nosotros somos buenos observadores, podremos notar que incluso en las Sagradas Escrituras se toman medidas radicales, medidas extremas contra los que ejercen este tipo de infame y asquerosas conductas anormales, anormales como lo es la pedofilia, por más acrobacia mentales, repito, por más acrobacia mentales que hagan algunos pseudo intelectuales, cuando estamos hablando de la pedofilia, estamos hablando de una aberración humana, estamos hablando de un delito humano. Y fíjate que dice el libro de Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjate en esto, especialmente en aquel hombre que tiene carencia de espiritualidad, con mayor facilidad se expresa este tipo de desviación sexual, pero no excluye de ninguna manera a los hombres y mujeres que aparentemente son espirituales, porque el mundo conoce quizás cientos de miles de escándalos en los cuales se han visto envueltos de manera vergonzosa, de manera abominable, muchísimos clérigos que abusan, que han abusado de su posición espiritual, de su posición social, religiosa, incluso económica y política, precisamente para abusar de los más indefensos que son nuestros niños. Entonces, no excluye, ¿verdad? Incluso a los clérigos. Pero
obvio que un hombre y una mujer que carece de principios espirituales, pues en cierta forma podría ser más propenso, no en todos los casos, pero podría ser más propenso incluso a caer en este tipo de conductas infrasexuales. Y luego dice, Dios, por eso, ¿no? Por no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, a una mente perversa, maquiavélica, a una mente que no acepta absolutamente, no es que donde lo que maquina, lo que piensa, ¿verdad? E incluso lo que expresa, no puede de ninguna manera tener una aprobación dentro de lo que es el resto de la humanidad. Pero insisto, hay personas que se basan de su posición económica, social, política, religiosa, etcétera, para tratar de imponer verdaderas locuras, verdaderas locuras. Eso, como dicen por allí, de que tratar de imponer una educación sexual a niños de 3 y 4 años y bueno, ser permisivos en cuanto a lo que es la sexualidad en niños, como que hayan niños que ya los cuando tengan 2 años, 3 añitos, puedan decidir no, que no es niño, sino que es niña, o que es niña, sino que es niño. Esas son mentes reprobadas, perdón, una mente reprobada, perdón. ¿Ves? Y esas mentes obviamente hacen cosas que no convienen. Fíjate que dice también el libro de Romanos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño. Fíjate que aquí hay que poner bien grande, llenos de malignidades, malignidades que hoy por hoy quieren, a través del bombardeo mediático, hacer pasar como algo normal y natural y que sí, que todos los padres y representantes tienen que aceptar, ¿verdad? Porque una cuerda y un grupo de degenerados infrasexuales lo quieren imponer en nuestras sociedades a nivel mundial. Fíjate que sigue diciendo el libro de Romanos, entre ellos, ¿verdad? Entre estos, digamos, desviados de cualquier conducta normal, aparecen murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, y aquí hay que poner entre comillas y en letras mayúsculas, inventores de males, inventores de males, porque hay mentecitas, valga el término, y sí, lo estoy diciendo de manera irónica, claro que lo estoy diciendo de manera irónica, hay mentecitas, hay cerebritos que con muchísima, pero muchísima astucia inventan y quieren imponer toda su degeneración, toda su maldad, toda su asquerosidad e inmundamente pervertida. ¿Ves? Esos son los inventores de males. También dice que aparecen los desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Aquí vuelven a repetir, y lo digo de manera clara y directa, un ser humano que no tiene un sentimiento natural desnaturalizado, un ser humano desnaturalizado es el que intenta de tener relaciones sexuales con un niño o con una niña, sea hombre o mujer, tenga los títulos que pueda tener, puede ser licenciado, magíster, PhD, los títulos que tenga, pero si actúa de esa manera es un desnaturalizado, porque no está expresando sentimientos naturales. Y los pedófilos entran dentro de esta categoría de seres perversos sin afecto natural, implacables, personas sin ningún tipo de misericordia, nos dice el libro de Romanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿verdad? Que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No lo digo yo. Yo no estoy condenando a nadie a la muerte. Eso lo dicen las sagradas escrituras. Y tanto da el cántaro al agua hasta que lo revienta. Un padre, una madre, y esto lo hago como un llamado a la conciencia, un llamado a nuestra conciencia. Un padre o una madre que obviamente ama a sus hijos,
y que en un momento determinado se siente acorralado, amenazado por el peligro o el mal al cual están exponiendo y que le pueden estar haciendo a sus hijos, créame que un padre y una madre en tales condiciones se puede convertir en el ser más peligroso sobre la faz de la tierra. Y yo pregunto, ¿qué padre se queda de brazos cruzados? ¿Qué madre se queda de brazos cruzados cuando ven que le están haciendo daño a sus hijos? ¿Mm? Y es más, no solamente a sus niños, yo me pregunto y llamo, y ese es un llamado, pero al sentido común, qué padre o qué madre, ¿verdad? Independientemente que tenga la edad que tenga sus hijos, va a permitir que en su cara y en presencia de ellos vengan otras personas a pervertirlo o a causarle daño. Pilas con esto, porque incluso es bíblico que puedan haber reacciones. Dios nos libre de llegar a esos tipos de extremos. Que el Santísimo nos ilumine, que nos llene de muchísima voluntad, de muchísima paciencia y de sentido común, porque eso es bíblico. Porque podrían venir, Dios no lo permita, vuelvo y lo repito, porque no estamos de acuerdo tampoco con ese tipo de reacciones, no la podríamos promover de ninguna manera, pero hay que tener sentido común y ver que hay grupos y que hay personas que están nadando o se están metiendo en aguas que son peligrosas, peligrosas. Recordemos que debajo del sol no hay nada nuevo. Y cuando esto nos lo dice en la Sagrada Escritura, es porque en tiempos pretéritos, en tiempos pasados, han ocurrido situaciones, ¿verdad? Similares y que han llevado al ser humano a tener reacciones que obviamente no son saludables a la inmensa mayoría de nosotros. Si nosotros incluso vamos un poco más allá de la Biblia y solamente para hablar de algunas enseñanzas de la batalla de Acuario, nosotros podemos encontrar que él enseña que el demonio Lilith es la madre de los pederastas, es decir, de aquellos hombres y mujeres que son pedófilos. Incluso enseñó que el infrasexual, como los pederastas, son semillas degeneradas, casos perdidos, almas negras, almas demonios que no tienen ningún tipo de oportunidad de autorrealizarse. En ese sentido, los padres, las madres, ¿verdad? Los jefes de familia, sin duda alguna, nos toca estar muy atentos no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista moral, ético, ante las amenazas que nos ofrece el mundo. Y el mundo también tiene que estar atento de que ante toda acción, Dios no lo permita, pero son leyes a veces cósmicas. Normalmente, ante toda acción, pueden haber reacciones que ningún ser humano realmente desea. Que ningún ser humano realmente desea. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de nuestro curso de autoliberación espiritual. Sabemos muy bien que bajo ninguna circunstancia, desde el punto de vista espiritual, religioso, es aceptada la pedofilia, excepto en algunos grupos desviados y que incluso practican el satanismo. Normalmente donde esto es aceptado son en algunos grupos satanistas. Así que en ese sentido es un llamado al sentido común, valga la redundancia, y al despertar de nuestras propias conciencias. Si te gustan nuestras enseñanzas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos ayudes en nuestra humilde misión, ayudándonos a difundir y compartir las mismas. Me despido de todos ustedes, como siempre, rogando, implorando y suplicando al Altísimo que te bendiga a ti, que te proteja a ti, pero también que te bendiga y te proteja a tu familia. Muchísimas gracias.